Bueno, estamos grabando ahora la clase. Y como les dije, vamos a empezar con esta primera pregunta. Como ustedes pueden observar, la pregunta dice lo siguiente, ¿no? Si un vector A de 15 unidades y un vector B de 9 unidades, encontrar la resultante máxima y la resultante mínima de ambos vectores, ¿no es así? Bueno, jóvenes, en este caso, esperen un ratito, ya, en este caso, jóvenes, la resultante máxima, hola, ¿me escuchan? Sí, se Sí, sí, escucha. Ya. Bueno, jóvenes, como les estaba diciendo aquí, resultante máxima me pide calcular, ¿no es así? Entonces eso vamos a calcular y lo vamos a hacer de esta manera. Primero vamos a anotar resultante máxima, ¿no es así? Ahí está, resultante máxima. Sí. Bueno, jóvenes, nosotros podemos tener diferentes formas de vectores, ¿ya? Podemos tener vectores perpendiculares, vectores con diferentes ángulos, ¿no es así? Pero ¿cuándo se da una resultante máxima? Siempre que ustedes tienen dos vectores, ¿ya? Me da como resultado un tercer vector. ¿Está bien? ¿Ya? O a veces un vector que tiene un ángulo de 30 grados, 60 grados, también me da como resultado, o perdón, ese vector tiene sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se considera cuándo yo puedo calcular la resultante máxima de dos vectores? La resultante máxima, jóvenes, de dos vectores solamente se puede calcular cuando esos dos vectores son paralelos o son colineales, ¿sí? Pero tienen que estar sobre el mismo eje. Fíjense más o menos de esta manera, ¿eh? Voy a tratar, lo que pasa es que estoy usando ahorita mi celular y con mi lápiz vamos a ver si se puede ya. Hagamos de cuenta que ese es el eje de las X, perdón, el eje de las coordenadas, ¿no? Aquí tenemos el eje X positivo, aquí tenemos el eje Y negativo, ¿no es así? Ahora con otro color yo voy a dibujar los vectores, ¿sí? Por ejemplo, el vector A, el vector A va a ser ese, ¿está bien? De ahí va a ser el vector A, ¿ya? Y el vector B lo vamos a dibujar otro color, y el vector B va a ser este de aquí. No sé si nota ese color medio horrible. Voy a elegir otro mejor, ¿ya? Ahora a ver, un celeste. Ya, fíjense, este va a ser el vector B. Bueno, jóvenes, entonces, en este caso esos dos vectores son paralelos. Pueden ser colineales igual, ¿sí? O lineales, si ustedes quieren llamarlos así, ¿ya? Va a depender mucho de la perspectiva. Fíjense, estos vectores de aquí yo tengo dos lapiceros, ¿no es así? No sé si están viendo. Estos dos lapiceros ahorita parecieran que son colineales, pero si yo cambio la perspectiva, si yo lo veo de esta manera, entonces son paralelos, ¿no es así? Por eso que básicamente los vectores paralelos o los vectores colineales son casi iguales, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando los dos vectores están sobre el mismo eje y en la misma dirección, ahí se puede calcular la resultante máxima. Ahora, hay varios métodos de sumar vectores, de calcular el resultante. Está el método de suma algebraica, está el método de Pitágoras, está el método de descomposición rectangular, está el método de la ley de seno, está el método de la ley de coseno. Esos 5 métodos sirven para calcular la resultante de los vectores, pero tiene restricciones. Por ejemplo, el primer método que les dije era suma algebraica. Ese pueden sumar 10, 20, 30, hasta 1000 vectores, no importa, pero tiene una condición. Esos vectores tienen que ser paralelos o colineales, ¿sí? El segundo método, que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Con el teorema de Pitágoras yo puedo calcular el resultante, pero también tiene una condición, que tienen que ser sí o sí perpendiculares, y solamente se puede sumar dos vectores. No puedo sumar 3 ni 4, solamente dos vectores que sean perpendiculares me da como resultado un vector resultante, o sea, un tercer vector, ¿ya? Entonces, ojo, que cuando nosotros sumamos vectores, como resultado también me da otro vector. Ahorita vamos a sacar otro vector. Tenemos A y B y lo vamos a sumar. Y como resultado me va a dar un vector y a ese vector le llamamos resultante, ¿ya? Luego está el tercer método, que es descomposición rectangular, ¿ya? Ese método es el más completo, ¿sí? Ese método es la combinación del primero y del segundo, ¿ya? La descomposición rectangular, jóvenes, puede sumar n vectores. 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? De esa manera.
¿ya? Y luego tenemos la ley de seno y la ley de coseno, que eso les voy a explicar ahora mismo, pero con unos ejemplos. ¿Está bien? Bueno, como les dije, tenemos el primer método que es suma algebraica, ¿sí? En este caso, yo voy a usar ese método. ¿Por qué? Porque estos dos vectores no son perpendiculares. Entonces, como no son perpendiculares, no voy a usar el método de teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a sumar estos dos vectores. La resultante, o si quieren llamarlo también vector resultante, va a ser igual al vector A más el vector B, ¿sí? Entonces, esperen un ratito, falta colocarle otra cosa más a esto. Vamos a calcular el resultante, les dije, ¿no? Si quieren le llaman vector resultante, pero no se olviden que esta es la máxima, ¿sí? Entonces, como es la máxima, aquí se puede sumar el vector A más el vector B, porque están en la misma dirección, ¿es así? Entonces, los dos son positivos, los dos vectores son positivos. Entonces, el vector resultante máximo, o la resultante máxima, va a ser igual a, el vector A vale 15, más el vector B que vale 9, ¿no es así? 9 unidades. Por lo tanto, jóvenes, el vector resultante máximo, o el vector, o la resultante máxima va a ser igual a 24 unidades, ¿no es así? Entonces, jóvenes, de esta manera es como este pequeño ejercicio se resolvía, ¿ya? Usando el primer método que es suma algebraica. Suma algebraica es, como su nombre lo dice, es simplemente sumar. Es como sumar cualquier otro número nada más, ¿ya? Ahora vamos a determinar la resultante mínima. Y después de este vamos a hacer teorema de Pitágoras, perdón, ley de seno y ley de coseno. Aquí vamos a calcular la resultante mínima, ¿no es así? En este caso, la mínima. A ver, mínima. Ahí está. Bueno, jóvenes, en este caso, si nosotros dibujamos los vectores también ahora, vamos a tener lo siguiente. Ya me acuerdo, aquí tengo una propiedad para hacer esto. Ahí está. ¿Ya? Fíjense entonces, en este caso, jóvenes, vamos a dibujar esos vectores. Ahora, en este caso me dice si tenemos la resultante mínima, ¿no sé? ¿No es así? Para calcular la resultante mínima, en este caso yo voy a elegir cualquiera de los dos vectores, pero obviamente si yo no quiero que me salgan los vectores positivos, voy a elegir el vector A que va en el eje de las X. Ahí está. Para mí ese va a ser el vector A, que va en el eje de las X positiva. ¿Ya? Creo que no se ve esa letra, a ver, ahí está. ¿Sí? Entonces, ese para mí va a ser el vector A y está en el eje X positivo, ¿es así? Luego vamos a tener el vector B. Obviamente tiene que ser más pequeño, ¿no? Ahí está. Este de aquí es el vector B. Bueno, jóvenes, en este caso, estos vectores son colineales o lineales, ¿sí? Porque están sobre el mismo eje, pero están en direcciones opuestas. Entonces, de esta manera yo puedo calcular ahora la resultante mínima. Aquí vamos a colocar resultante mínima. Pero en este caso va a ser el vector A menos el vector B. ¿Es así? A obviamente es positivo porque está en el eje de las X positivas. Y B es negativo porque está en el eje de las, B, perdón, en el eje de las X negativas, ¿no es así? Entonces simplemente en este caso calculamos la resultante mínima. Solamente reemplazando esos datos. Sabemos que el valor de A es 15 unidades y el valor de B es 9 unidades, ¿no es así? En este caso, la resultante mínima, ¿a cuánto sería igual? 6 unidades, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, de esa manera se resolvía este pequeño ejercicio, así de sencillo, ¿ya? Entonces, como ya les dije, la resultante máxima por lo general siempre se calcula cuando tenemos vectores paralelos, ¿sí? Paralelos o colineales. Ya les dije que, a ver, ya les dije que esos aquí serían paralelos y esos serían colineales, aunque ya les dije en realidad que daba lo mismo, ¿no? En realidad da lo mismo, ¿sí? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que no haya entendido o hay alguien que tenga alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Hay alguien que quiera consultar algo? ¿Algo que no le haya quedado claro?
Todo. Hola, Todo claro, ¿todo claro? Ya, Está claro todo. está claro. ya. Me imagino que eso lo han debido hacer en su práctico, ¿no? Ya lo han debido presentar o todavía no lo han presentado. Sí, ya lo Ya lo Ya lo presentamos. presentamos. Ya. Vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces. Esperemos un ratito. Ahí está. Eso también está más o menos en su práctico, pero yo lo he copiado de un modelo de examen, porque la ingeniería en realidad lo que hace es cambiarle los datos, nada más. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer este otro ejercicio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fíjense en la pregunta que dice, el vector resultante de dos vectores es de 11 unidades y tiene un ángulo de 40 grados con uno de los vectores componentes, el cual tiene 15 unidades. Encontrar la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. Dicen así. Ya. Primero vamos a aclarar esa parte donde habla sobre la componente. ¿Está bien? A ver, vamos a usar este color de aquí y le vamos a dibujar el eje de coordenadas. No sé por qué se cambió el eje rojo. Ahí está. Ya. Entonces, jóvenes, fíjense, primero vamos a dibujarlo de esa manera. O les voy a explicar de esta manera. Si ustedes tienen este vector de aquí, primero hemos dibujado el eje de coordenadas, ¿no es así? Ahí está. Ahí está. Tenemos este vector de aquí. Y este vector debe tener un ángulo cualquiera, digamos, tita entonces, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces este vector siempre va a tener sus componentes, tanto en el eje de las X o en el eje de las Y. Es como si ustedes le pusieran una linterna aquí arriba, ¿ya? Entonces este vector me va a reflejar una sombra aquí abajo, ¿no es así? Ahí está. Y esto de aquí va a ser su componente. Básicamente esta sombra que está aquí abajo. ¿No es así? Esa va a ser la componente. Ahora, si este vector es el vector A, esto de aquí, jóvenes, esto de aquí también es un vector, ¿sí? Pero como es otro vector, no me voy a complicar y le voy a poner otro nombre. Yo prefiero colocarle otro nombre más conocido, que va a ser el vector A, pero en el eje de las X. ¿No es así? Ahora, ¿qué pasaría si yo a ese vector le pongo la linterna de este otro lado? Obviamente esta linterna, como este es un palito, ¿no es así? Este de aquí, el vector es un palito, ¿ya? Entonces, la linterna, o perdón, me va a reflejar una sombra a este otro lado, ¿no es así? En el eje de las Y. Y aquí yo voy a tener otro vector, fíjense. ¿No es así? Otro vector. A ese otro vector le vamos a llamar el vector A, pero en el eje de las Y. Ahora, estos dos de aquí, jóvenes, estos dos de aquí son las componentes del vector A, ¿sí? Esos dos de ahí son las componentes del vector A. Pero fíjense algo muy importante, esas dos componentes son perpendiculares, ¿no es así? Tanto la componente de A en X, que sería esta, y la componente de A en Y, que sería esta otra, son perpendiculares, ¿no es así? Entonces, si yo quisiera calcular el valor de A, de ese vector, porque son tres vectores diferentes ahí. Tenemos el vector A, tenemos el vector AX y tenemos el vector AY. Ahora, si yo quisiera calcular el valor del vector A, obviamente voy a utilizar el método de Pitágoras, de esta manera. ¿Sí? Ese sería el método de Pitágoras, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo calculo la resultante de ese vector. Pero, jóvenes, para este ejercicio no se va a aplicar todo eso, ¿sí? Aquí con este ejemplo que les acabo de hacer, simplemente les estoy haciendo recuerdo que cada vector tiene su componente en el eje X y en el eje Y, pero no siempre van a ser sus componentes en el eje X y en el eje de las Y. A veces las componentes pueden estar en otro, qué sé yo, en medio de dos ejes. Puede ser entre el medio del eje X y el medio del eje Y, como en esa pregunta, ¿ya? Entonces voy a borrarlo todo esto, ¿sí? Para
hacer realmente ese ejercicio. No se preocupen, como veo es una grabación, así que lo van a poder ver más adelante igual, ¿sí? Lo pueden descargar, ¿ya? Entonces lo voy a borrar y vamos a hacerlo todo de nuevo. Ya. Ya lo borraron, no pude borrarlo. El eje de coordenadas. Ujú. Ya esperemos un ratito, ahorita vamos a ver. Tiriquitín. Disculpa, auxiliar, ¿en dónde lo va a subir este video? Yo les aviso en el grupo de WhatsApp, voy a crear una clase virtual que es por medio de Classroom, ¿ya? Y ahí en Classroom lo vamos a subir, ¿está bien? Está bien, gracias. Ya. Bueno, ahora sí, ya está, ya lo pude borrar. Entonces, fíjense, en esta pregunta me dice, el vector resultante de dos vectores es de 11 unidades. Eso quiere decir, jóvenes, que ya tenemos el valor de la resultante, que es de 11 unidades. ¿No es así? Y dice que tiene un ángulo de 40 grados con uno de los vectores componentes. No me dice con cuál. Tampoco me da el nombre de los otros vectores componentes. ¿Es así? No me da. Pero nosotros vamos a asumir que esos otros dos vectores componentes son A y B. ¿Está bien? Para no complicarnos, no le vamos a colocar nombres complicados. Digamos. Prefiero colocarle A y B nada más. ¿Ya? Entonces, ahora aquí, el punto va a ser que dice la pregunta que tiene un ángulo de 40 grados con uno de los vectores componentes. Ahí ustedes ya tienen que elegir con cuál. Si quieren con A o si quieren con B. No va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué más dice? El cual tiene 15 unidades. Dice. Ah, ya, ya. Entonces, esos 40 grados, ¿ya? Que tiene el vector resultante está con respecto a una de las componentes y esa componente tiene 15 unidades. Entonces, para no complicarnos más, vamos a asumir que esa componente se llama A y esa componente es la que tiene 15 unidades, ¿sí? Y entre estos dos vectores hay un ángulo de 40 grados. ¿Está bien? ¿Sí? 40 grados. ¿Sí? Entre esos dos vectores hay un ángulo de 40 grados. Y nosotros no sabemos cuánto vale el vector B. Y la pregunta me dice encontrar la magnitud del otro vector, que en este caso sería el vector B, ¿no es así? Y el ángulo entre ellos. Eso quiere decir que quiere saber el ángulo entre el vector A y el vector B. Bueno, jóvenes, entonces para poder resolver este ejercicio, sí o sí, ustedes tienen que graficar. Sí o sí tienen que graficarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a graficar? Leyendo de nuevo la pregunta. Vamos a hacerlo de esta manera, fíjense a ver. Primero, si quieren, ustedes lo pueden hacer un eje de coordenadas. Vamos a ver. Primero hagámoslo en un eje de coordenadas, a ver cómo nos sale. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer así. Eso ahí. Y aquí así. ¿Ya? Ahora, bueno, en este caso, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Siempre que ustedes tengan de esta manera una pregunta así tan implícita, porque no me dice dónde está el vector A, ni tampoco me dice dónde está el vector B, tampoco me dice en qué parte está la resultante, ¿no? Entonces yo la tengo que asumir. Entonces, para no complicarme tanto la existencia, jóvenes, yo voy a dibujar a la componente, ya sea la A o B, la voy a dibujar en uno de los ejes, ya sea en el eje X, ya sea en el eje Y, ya sea en el eje X positivo, ya sea en el eje X negativo, o Y positivo o Y negativo. Pero obviamente, es obvio, jóvenes, que es mejor que lo dibujemos en el eje X positivo, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren, también lo pueden dibujar así, ahí, el vector A, pero sería complicarnos mucho el ejercicio. Por eso yo les recomiendo siempre dibujarlo sobre un eje. Por eso en este caso yo lo voy a dibujar en el eje de las X, de esta manera, fíjense, a ver, aquí vamos a dibujar el vector A. Va a ser más sencillo. Ese de ahí es el vector A. Ya. Ahora, la resultante me dice que tiene 11 unidades. Ya. El resultante y el vector A, que es la pregunta, el vector resultante de dos vectores es de 11 unidades y tiene un ángulo de 40 grados con uno de los vectores componentes, el cual tiene 15 unidades. ¿Así? Bueno, está clara la pregunta. Entre el vector resultante y el vector A hay un ángulo de 40 grados. Entonces yo lo voy a dibujar. Vamos a hacerle otro color. Entonces, esta sería la resultante. A ver. Ah, tendría que ser más pequeña, ¿no? Sí. Si la resultante dice que es de 11 y el A es de 15, ¿no? Ahí está, jóvenes. Ese de ahí, sí, me pasó. Ese de ahí, jóvenes, es el vector resultante. ¿Ya? Ese de ahí es el vector resultante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver, en este caso, este ejercicio? ¿Ya? Ah, no nos olvidemos, ¿no? Aquí está
el ángulo que los separa, ¿no? Aquí tiene que ser 40 grados. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, en este caso, para poder resolverlo, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es dibujar un paralelogramo, ¿sí? Ustedes ya deben conocer cómo es el paralelogramo, más o menos es así, ¿ya? Entonces, fíjense, más o menos es así, el vector A y el vector B. Entonces, dibujamos el paralelogramo de esta manera, y aquí supuestamente estaría el resultado, ¿no es así? De esa manera sería un paralelogramo, ¿ya? Ahorita lo que yo acabo de dibujar es esto y esto, ¿no es así? Esos dos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tratar de dibujar el paralelogramo. En este caso me va a salir un paralelogramo diferente por el tamaño que tienen los vectores, ¿sí? En este caso me va a salir de esta manera el paralelogramo. A ver, esperen un ratito. Va a salir de esta manera más o menos el paralelogramo. Ahí está. Este es el vector A, y este es el vector B, y esta es la resultante. De esa manera me va a salir ahorita el paralelogramo, ¿ya? ¿Sí? No sé si se dan cuenta. Eso es lo que tenemos ahorita. Yo tengo esto y tengo esto, ¿no es así? Y aquí tenemos el ángulo de 40 grados, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo voy a dibujar ahorita para que ustedes puedan ver el paralelogramo, ¿no es así? Vamos a hacerlo con otro color, el otro vector, este morado, a ver, vamos a usar, ¿ya? Entonces el otro vector va a ser más o menos de esta manera. Ahí está. Entonces fíjense, aquí tenemos el vector, ese va a ser el vector B, ¿sí? Entonces, jóvenes, en este caso, fíjense, en ninguna parte de la pregunta me daba la gráfica, pero yo la tengo que realizar en base a lo que uno va leyendo, ¿no es así? Ahora, el método del paralelogramo, obviamente aquí yo tengo que dibujar este vector, el vector A, fíjense, ¿sí? Ese vector A se refleja aquí, así como está en el dibujo que está con verde del paralelogramo, el segundo paralelogramo que hemos dibujado. Ahí está, ese es el vector A, el reflejo del vector A. Ahora también tengo que dibujar el reflejo del vector B, que sería este. Empieza aquí, va de esta manera. Ahí está, ya hemos conseguido el paralelogramo. En este ejercicio ya hemos conseguido el paralelogramo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular o tenemos que tratar de resolver usando la ley de coseno, ¿sí? Podemos usar la ley de coseno o podemos usar la ley de seno, cualquiera de las dos, dependiendo de los datos, ¿no? ¿Ya? En este caso es más recomendable calcular la magnitud del otro vector con la ley de coseno, ¿ya? Entonces vamos a anotarlo aquí, a un costadito. Les voy a dar la fórmula de la ley de coseno. Me imagino que ya todos la conocen, ¿no? Ley de coseno libre con el ingeniero. Ahí está. Ley de coseno. Bueno, jóvenes, en este caso, la ley de coseno me indica lo siguiente. Tenemos varias fórmulas. En realidad tenemos varias fórmulas, no solamente una. Tenemos la resultante, que es igual a la raíz cuadrada de, el vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado. Aquí voy a dejar un espacio, 2 veces el vector a por el vector b y por el coseno de, y ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Ahorita lo vamos a completar. Después tenemos la otra fórmula que sería de esta manera. Aquí es el vector a al cuadrado más b cuadrado, dejamos un espacio, 2 veces a por b y por el coseno, y también lo dejamos ahí. ¿Cómo lo vamos a completar? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a completar? Lo vamos a completar en base a esta gráfica, ¿sí? En base a esta gráfica. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo se lo hace? Si ustedes utilizan el ángulo que separa los dos vectores principales, que son A y B, fíjense, lo voy a dibujar en esta gráfica aquí. ¿Cuál sería el ángulo que separa los dos vectores A y B? Sería este ángulo, ¿ya? Que separa los dos vectores A y B. ¿Está bien? Entonces, a ese ángulo, digamos que le llamamos tita, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros usamos tita, jóvenes, o sea, el ángulo que separa los dos vectores, aquí ustedes tienen que colocar el signo más de la fórmula. ¿Está bien? Otra cosa muy importante, que ese ángulo tita se refleja aquí. Sí o sí se refleja ahí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fíjense, todo eso es el vector A. Y si yo lo puedo vectorar, lo puedo hasta allá, es así, hasta más largo si quiero. Entonces, este de aquí no se olviden que es el reflejo del vector B. Entonces, si esto es A y esto es B, obviamente que este ángulo de aquí con este ángulo de aquí es lo mismo. ¿No es así? Entonces, ustedes utilizan el ángulo que separa los dos vectores. Si ustedes usan el ángulo que separa los dos vectores, que en este caso es tita, aquí tiene que ser positivo. Ahora, ¿qué más tenemos? Si ustedes usan este otro ángulo, que es el complemento de tita, que sería alfa, tienen que usar negativo.
aquí sería menos, y aquí sería alfa. ¿Sí? De esa manera. Esperen un ratito. Vamos a poner pausa ya. Espera un momento. Voy a quitar un ratito ya compartir pantalla. Ya estamos de nuevo. Bueno, jóvenes, entonces sería de esa manera. ¿Ya? Tenemos esas dos fórmulas. No se olviden. Se coloca ese símbolo tita, perdón, se coloca aquí positivo cuando usamos el ángulo que separa los dos vectores. ¿Sí? Si usamos el complemento de ese ángulo, que es alfa, y la gráfica, como lo pueden ver, entonces aquí en la fórmula de coseno se usa negativo. ¿Está bien? Pero en este ejercicio que tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a calcular? Fíjense, yo tengo el ángulo que separa al vector A del resultante. No tengo los otros ángulos, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿ya? Disculpe, ingeniero. Ahí no podrían ocupar ley de seno y calcular directamente el ángulo del vector A. Vamos a ver, si quieren hacemos la prueba, a ver. Tenemos tita. La ley de seno se utiliza cuando tenemos un triángulo. Ya tenemos formado el triángulo. ¿Ven esta mano, no? ¿Esta mano? Ya, aquí está el triángulo, fíjense. El vector A, este vector es reflejo del vector B y el vector resultante. Ahí me forma el triángulo. Entonces, la ley de seno se utiliza para un triángulo. Ya tengo el ángulo de 40 grados. Ahí tenemos 40 grados. Y entonces este le vamos a llamar alfa. A ese también tenemos. Y también le podemos llamar, a ver, sigma. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí vamos a aprovechar de ver la ley de seno. Si se puede, mejor todavía. Pero ya les he explicado igual cómo se aplica la ley de coseno, ¿no es así? Porque con las dos nos tiene que salir lo mismo. Bueno, entonces, jóvenes, ¿cómo se calcula la ley de seno? ¿O cómo se usa la fórmula de la ley de seno? Se usa de esta manera. Primero anotamos el vector dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto al vector A? Fíjense, aquí está el vector A. ¿Cuál es su ángulo opuesto? Sigma. Sigma, exactamente. Ahí está. Ahí está. Y luego tenemos, ¿qué más? El vector B, es así, dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es? Este es el vector B. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Exactamente, 40 grados. ¿Sí? Y luego tenemos el vector resultante. Si es que no se escucha bien, jóvenes, me avisen ya. Resultante dividido entre el seno. Se le escucha muy entrecortado. Ya, ya. Ya continuamos. Voy a tratar de hablar un poquito más despacio por lo que se escucha algo entrecortado ya. Ahí está. Ya hemos anotado el vector resultante. ¿Cuál sería ese vector resultante? ¿No es así? Su ángulo opuesto sería alfa. ¿Es así? Sería alfa. Bueno, ya tenemos la fórmula de la ley de seno. Entonces, jóvenes, díganme, si yo quiero calcular el vector B, por ejemplo, voy a asociar estos dos, puedo asociarlo, ¿no es así? Puedo asociar estos dos primero para despejar. Tengo la resultante, no tengo el vector B, pero tampoco tengo alfa, ¿no es así? ¿Qué pasa si asocio estos dos de aquí? Y quiero calcular B. No tengo B, pero tampoco tengo sigma, ¿no es así? Entonces, con lo que su compañero nos decía, y está bien porque la forma de resolverlo solamente tenemos dos formas en este caso, la ley de seno o la ley de coseno. Con cualquiera de esas dos fórmulas podemos resolver este ejercicio. Y ahorita ya les estoy mostrando que lamentablemente con la ley de seno no podíamos calcularlo, ¿ya? Sí o sí tenemos que calcularlo con la ley de coseno. ¿Está bien? Ahora, esto que les acabo de escribir de la ley de coseno, jóvenes, no es la única forma en la que se puede escribir todo esto, no es la única manera en la que se puede escribir la ley de coseno. Hay otra manera, y precisamente es en base a lo que yo acabo de escribir con esos ángulos de ahí, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer de esta forma, fíjense. Voy a borrar uno de los paralelogramos para poder resolver el ejercicio, ¿ya? Este de aquí lo vamos a borrar. ¿Por qué? Lo estoy borrando porque la fórmula de la ley de seno que hemos notado ahí, que está encerradito, la ley de seno, está en base a esta gráfica. Así te va a hacer. Bueno, entonces ahora vamos a resolverlo de esta manera. ¿Se acuerdan cómo hemos hecho la ley de seno ahorita? El vector A dividido entre el ángulo opuesto. El vector B dividido entre el seno del ángulo opuesto.
el vector resultante dividido entre el seno del ángulo opuesto. Bueno, la ley de coseno también se puede hacer de esa manera. Fíjense en la primera fórmula, la ley de coseno que anotamos, esta de aquí. El vector resultante, ¿y qué ángulo estamos utilizando ahí? Estamos utilizando, ay, perdón, no era esa, era esta de aquí, donde está tita, donde está alfa, así. Fíjense entonces, estamos calculando la resultante, así. ¿Y qué ángulo es este? Es el ángulo opuesto de la resultante. Fíjense, aquí está la resultante. Otra vez está el audio, ¿no? Ya, fíjense, esta de aquí es la resultante y su ángulo opuesto es alfa, así. Su ángulo opuesto es alfa. Entonces, yo también puedo escribir de esta manera, la ley de coseno. Puedo escribir a la ley de coseno de esta manera, que el vector A es igual a la raíz cuadrada de la resultante elevado al cuadrado más el vector B al cuadrado menos 2 veces la resultante por B por el coseno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de A? Según este triángulo. El ángulo opuesto de A sería sigma, ¿no es así? Sería sigma, ¿ya? También puedo anotar la otra fórmula de la ley de coseno que sería B, que es igual a la raíz cuadrada de la resultante cuadrado más A cuadrado menos 2 por la resultante por A por el coseno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de B? No se olviden que esto es B. El ángulo opuesto de B sería 40. ¿Es así? El ángulo opuesto de B sería 40. Bueno, jóvenes, entonces, la mejor manera para poder calcular la magnitud de otro vector es con esta fórmula. Si yo utilizo esta otra de aquí, fíjense, la primerita de aquí, esta, no le puedo calcularlo. ¿Por qué? Tengo el vector A, tengo la resultante, pero no tengo B. Y fíjense de aquí, para despejar B iba a ser complicado. Y peor aún, no tengo sigma. Pero en este de aquí, fíjense, tengo la resultante. ¿No es así? Tenemos el valor del resultante, tenemos el valor del vector A y también tenemos el ángulo. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcularlo, reemplazar todos los datos, ¿no es así? Solamente tenemos que reemplazar los valores de la resultante y los valores del vector B, perdón, del vector A. Entonces aquí colocamos el vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de la resultante. ¿Cuánto vale la resultante? 11. Hay que hacer 11 al cuadrado más el vector A. Sabemos que el vector A vale 15 al cuadrado, menos 2 veces por la resultante que sabemos que vale 11 por el vector A, que sabemos que vale 15. Todo esto por el coseno de 40 grados. Por favor, jóvenes, calcúlenlo y fíjense que su calculadora esté en grados, no tiene que estar en grados. Entonces, de esta manera vamos a calcular el vector B. Calcúlenlo, por favor. Se le escucha mal, auxiliar. Calcúlenlo, por favor. Esperen un ratito a ver. Voy a dejar Creo que compartir es su pantalla. micrófono que lo Sí, tiene un poco. es su Su micrófono. micrófono lo tiene muy apegado cuando habla. Ya. Ya. A ver. Ya. Bueno, entonces, por favor, calcúlenlo a ver si mejora un poquito el audio. La pizarra lo quitó. Sí, sí. No se ve. Ya, pero verdad que no tienen los datos para calcularlo, ¿no? Ahí está. Calcúlenlo a ver ahora. ¿Cuánto sería el valor de del vector B? ¿Cuánto le sale? Yo pedí, Juan, espera. ¿Pudieron calcular? 9.65. No sé si está bien. En el chat me dicen 24,47. ¿A alguien le salió algo parecido? Es 11 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 11 por 15 por el coseno de 40. A mí me salió 9.65. 9,65, lo mismo que la compañera entonces. Sí. Ahí está. 9,65. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces hasta ahí hemos calculado el vector B. Si es que hemos tardado mucho, es que les he estado explicando cómo usar la de coseno de varias formas, ¿sí? Y la ley de también. ¿Ya? Pero bueno, ahora va a ser más sencillo. Cuando hagamos un ejercicio que es parecido a este, lo vamos a hacer más rápido todavía. Ahora fíjense.
Ahora, fíjense en este caso. Me pide que calculemos el ángulo que separa a los dos vectores y el ángulo entre ellos, dicen, ¿es así? ¿Ya? Encontrar la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. O sea, se refiere al ángulo que hay entre A y B. Ahora, veamos aquí. En esta parte, fíjense, ya les dije que este es el vector A y este de aquí es el reflejo del vector B, ¿no es así? Este de aquí es el reflejo del vector B. Entonces, hace rato ya les expliqué que el vector A yo lo podemos estirar, ¿no es así? De esta manera. Ya, lo podemos estirar de esta manera. Entonces, este es el vector A y este de aquí va a ser B. Entonces, el ángulo que lo separa va a ser esto de aquí. Le vamos a llamar tita. ¿Está bien? Tita le vamos a llamar. Entonces, ¿cómo yo puedo calcularlo tita? Podemos hacerlo de dos formas. Pero yo les voy a explicar una forma y ustedes a modo de practicar van a hacer la otra forma. ¿Sí? Ustedes de esta fórmula que está aquí, ustedes pueden calcular, o perdón, ustedes pueden calcular tita. Tendrían que despejar tita, pero, ¿ya? Tendrían que despejar tita. Porque fíjense, ya de esta fórmula ya tenemos el resultante. Tenemos A, el vector B, y lo único que tendríamos que calcular es tita, ¿no es así? Pero también usar la ley de seno. ¿No es así? La ley de seno. Pero aquí lo malo de la ley de seno es que voy a calcular tita, voy a calcular sigma. ¿Sí? Ahora voy a borrar esta gráfica de aquí ya, la de arriba, el paralelogramo de arriba, voy a borrar esto para poder resolver ese ejercicio. Porque les digo que con la ley de seno también se puede calcularlo. Bueno, jóvenes, si ustedes tienen una línea así horizontal, ¿sí? Entonces en este caso, eso tiene 180 grados. Tiene 180 grados. ¿Sí? Entonces yo puedo dibujar lo que hemos hecho hace rato. Es lo que estoy dibujando, este caso aquí. ¿Ya? Entonces esto es tita y esto es alfa. ¿Es así? Esto es alfa. A ver, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Ya? Eso sería alfa. Bueno, jóvenes, entonces, si quisiera calcular tita, aquí tenemos una ecuación matemática que es 180 grados, va a ser igual a la suma de esos dos ángulos, tita más alfa. Ya me equivoqué, dije sigma, ¿no? No sigma, alfa, ya, me equivoqué, sería alfa, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos que calcular con la ley de seno sería alfa, no sigma. Fíjense, tenemos el resultante, tenemos el valor del vector B y tenemos el ángulo de 40 grados, ¿no es así? Entonces, lo único que tendría que hacer es despejar el seno, perdón, tendría que despejar alfa, ¿no es así? Entonces, vamos a usar la ley de seno. Y lo vamos a hacer de esta manera. Aquí tenemos el vector B dividido entre el seno de 40. Eso va a ser igual al resultante dividido entre el seno de alfa, ¿sí? De aquí tenemos que despejar, no se olviden, tenemos que despejar alfa. Ahí está. Entonces, para no complicarnos mucho, vamos a hacer lo siguiente. Le damos la vuelta. Todo lo que está abajo va arriba y todo lo que está arriba va abajo. De esta manera, fíjense. El seno de alfa dividido entre el resultante es igual al seno de 40 grados. Uche, ese 4 está horrible. 40 grados dividido entre el vector B. Ahí está más fácil ahora. De ahí yo tengo que despejar alfa, así. Entonces tratemos de despejar alfa. Vamos a usar otro cosito. Ya, entonces despejamos. Primero vamos a despejar el seno de alfa va a ser igual. La resultante está dividiendo, fíjense aquí. La resultante está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces va a ser resultante por el seno de 40 grados. Seno de 40 grados dividido. A ver, dividido el vector B. Todo eso valores lo tenemos así. Ahora, de aquí yo tengo que despejar alfa. Entonces, lo despejamos de esta manera. Aquí me va a quedar alfa. Ya, fíjense que el seno de alfa, ¿sí? El seno pasa al otro lado, no a dividir. Siempre las funciones trigonométricas pasan con el -1, ¿es así? O como arcoseno, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente. Vamos a tener el arcoseno, o el seno de -1, que es lo que es la calculadora. Será igual, todo eso por resultante, ¿ya? Y por el seno de 40 grados, dividido, el seno de 40 grados dividido entre el vector B. ¿Es así? Entonces, jóvenes, lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar todos los datos. Seno elevado a -1, todo eso va a ser igual a la resultante, que vale 11. Aquí va 11 por el seno de 40 grados. Dividido entre el valor del vector B, que sabemos que es 9,65. Bueno, jóvenes, por un ratito. ¿Cuánto sería el valor de alfa? Y espérenme un ratito más. ¿Cuánto le sale el valor de alfa? ¿47,11 grados?
Ahí está, 47,11 grados. ¿A todos les salió lo mismo? Pero bueno, esta pregunta no dice eso. No me dice que calculemos alfa. Me dice que calculemos el ángulo que hay entre A y B. Entonces yo necesito calcular tita. Bueno, jóvenes, entonces esta fórmula de aquí voy a despejar tita, ¿no es así? Y bueno, aquí nos vamos a un costado. Aquí lo vamos a hacer. Despejamos alfa, perdón, despejamos tita. Me va a quedar de esta manera. 180 menos alfa, ¿no es así? Sabemos que alfa es 47,11. Entonces, jóvenes, ¿cuánto sería tita? Calcula, por favor. Eso es lo que realmente me estaba pidiendo calcular, ¿no es así? $132,89. Sí, 132,8. Ahí está, jóvenes. Entonces serían las dos respuestas, ¿no? El ángulo entre A y B y el vector B. Ahí, jóvenes. Ya. Cualquier cosa que no hayan entendido, si es que ahorita no se escucha muy bien el audio, ya, por favor, aunque sea por el grupo de WhatsApp, me avisan. O si quieren, al privado me hablan, no hay ningún problema. Está bien, yo les puedo aclarar algunas dudas todavía. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio para hacerlo un poquito más rápido. Ya también son las 10. Ustedes tienen que dormir igual. Ahí está. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio que es básicamente el mismo que el anterior. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver, dos vectores forman entre sí, creo que era ahí. Ya, dos vectores forman entre sí un ángulo de 120 grados. Fíjense la diferencia del ejercicio anterior. Ya, aquí da, en este ejercicio me estaba dando el ángulo que forman los dos vectores, ¿no es así? En cambio, en este daba el ángulo que tiene la resultante componente. En cambio, en esta ejercicio me da el ángulo que tiene las dos componentes, ¿sí? A y B. ¿Ya? Dos vectores entre sí, esos dos vectores los voy a llamar A y B. Forman un ángulo de 120 grados, ¿es así? Uno de ellos tiene 20 unidades de longitud y tiene un ángulo de 36 grados con el vector resultante. Bueno, este ejercicio, como les digo, está más sencillo. Fíjense que vamos a anotar los datos. ¿Ya? Dice que tenemos los vectores A y B. Entre estos dos vectores tenemos una ángulo que es igual a 120 grados. ¿Es así? Ahora dice que uno de ellos, no me dice cuál, no me dice A, no me dice si es B, pero obviamente yo prefiero que ese valor de 20 unidades sea para el vector A. ¿Ya? Entonces voy a colocarlo aquí. 20 unidades. Eso quiere decir que yo no sé cuánto vale el vector B. ¿Sí? Entonces, como los vectores entre sí, que son A y B, como un ángulo de 20 grados, uno de ellos tiene 20 unidades. Y tiene un ángulo de 36 grados con el vector resultante. ¿Ya? Entonces, entre A, entre A y la resultante, ya sabemos que hay un ángulo, ya no quitamos otro alfa, tiene un ángulo de 36 grados, ¿no es así? Pero tampoco me da el valor de la resultante, ¿no? ¿Sí? El vector solamente tenemos el vector A. Aquí está más sencillo. ¿Sí? Vamos a dibujar, ahora sí, vamos a más rápido, fíjense, vamos a dibujar el eje de las coordenadas. ¿Ya? Ahí está. Bueno, jóvenes, de la misma manera que les expliqué en el ejercicio, ¿ya? No me dice dónde está ubicado el vector A, tampoco me dice dónde está ubicado el vector B. Entonces yo prefiero dibujar el único vector que tengo como dato, que es el vector A, prefiero dibujarlo en el eje de las X. ¿Ya? De esta manera, fíjense. Ahí está. Este va a ser también el vector A. Ahora yo ya sé cuál es el vector B. Casi. No estoy muy seguro. Pero si estuviera el vector B aquí, entre ahí habría 90 grados, ¿no? Eso quiere decir que el vector B está ahí, más a izquierda. ¿Sí? Entonces lo voy a tantear, ¿no? No voy a ver exactamente dónde. Ahí está, fíjense. Digamos que ese es el vector B. ¿Sí? Entonces, entre estos dos vectores, ay caramba, entre estos dos vectores hay un ángulo de 120 grados. Y a ese ángulo le estoy llamando tita, ¿no? Tita es el ángulo que separa los dos vectores. Ahora fíjense, tengo que dibujar la resultante. Voy a dibujar el reflejo del vector A aquí arriba. Ahí está. Voy a dibujar el reflejo del vector B en otro lado. A ver. Pero me salió medio choco. Ahí está. ¿No es así? Ahora voy a dibujar la resultante. Entonces sería esta. Esa es la resultante. Ahora la pregunta de rato me dice que entre el vector A y el vector B, entre A y la resultante de 36 grados. ¿Es así? ¿Ya? Entonces si es necesario, porque no nos confundamos, lo voy a ver si no lo bueno. ¿Ya? Ese dato me sirve. Ya, fíjense aquí, este de aquí es el vector B, este vector es el vector B, ahí está, ¿no? Entonces, este de aquí es el reflejo del vector B, ¿es así? Entonces, yo el vector A, o sea, este vector A lo puedo prolongar, fíjense, puedo prolongar de esa manera. Ahí está. Ahora, si este es el vector A y este es el vector B, eso quiere decir, jóvenes,
que aquí en estos dos puntos también hay 120 grados. ¿Es así? Si ahí hay 120 grados, ¿cuánto hay aquí adentro? ¿Alguien sabe? A ver. 60. Exacto, porque la suma de los dos ángulos tiene que dar 180. Ahora, fíjense, yo tengo un triángulo que he formado de esta manera. El vector A con el reflejo del vector B, con la resultante forma un triángulo. Y por teoría se sabe que los ángulos, los tres ángulos que tiene un triángulo, sumado tiene que dar 180. Si aquí yo tengo 60 y aquí tengo 36, ¿cuánto yo tengo aquí arriba? ¿Cuánto sería? 84. Exactamente. 84. 84 grados. Fíjense, bueno, tenemos los tres ángulos, ¿es así? Bueno, por lo general, cuando tenemos los tres ángulos, es más fácil hacerlo con el ejercicio de la y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos aquí. En el anterior ejercicio mostraba un montón de que eso les estaba explicando cómo usar las fórmulas, ¿no es así? Ya, entonces vamos a ver eso. Bien, primero voy a anotar la resultante. La resultante dividida entre el signo del ángulo opuesto. Esta es la resultante. Por eso ángulo opuesto es 60. Colocamos el seno de 60. Entonces esto sería A, el vector A, el vector A dividido entre el seno del ángulo opuesto, que sería 84. A, seno del ángulo de 84 grados. Y ahora B, dividido entre el seno del ángulo opuesto. Ese aquí es B, y el ángulo opuesto es 36 grados. Ahí está, jóvenes. ¿Sí? Ahí está. Ahora, lo primero que tengo que hacer, yo ya tengo el valor del vector A. Tengo ese valor. ¿Es así? Tenemos ese valor. Ahora, con la ley de seno yo puedo calcular la resultante. ¿Ya? Y con la misma ley de seno yo puedo calcular el vector B. ¿Sí? Pero lo más importante es que el primer paso, sí o sí tengo que usar la ley de seno. El primer paso es usar la ley de seno para calcular o la resultante o el vector B. Ahora, si quieren calcular después, pueden hacer con la ley de coseno. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir es que primero puedo calcular o la resultante o el vector B, pero sí o sí con la ley de seno. ¿Ya? Ahora, imaginemos que voy a calcular ahorita la resultante. ¿Ya? Después puedo calcular el vector B con la ley de seno. ¿Sí? Pero si quiero, puedo usar la ley de coseno. Igual me tiene ese mismo resultado. ¿Está bien? Y eso lo vamos a hacer ahorita. A ver. Ya. Entonces voy a calcular la resultante. Para calcular la resultante voy a agrupar estos dos aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo A, tengo ángulos, despejo la resultante. Entonces me va a quedar de esta manera. La resultante va a ser igual al vector A. Fíjense, el seno de 60 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Todo eso es dividido entre el seno de 84 grados. ¿Cuánto vale A? Sabemos que vale 20. Por el seno de 60 grados, dividido entre el seno de... Oh, caramba. Entre el seno de 84 grados. Por favor, calculen el valor de la resultante. Oh, caramba. 17,41. 40 y 42. redondeado 42, ¿no? Bueno, ahí está, jóvenes. De esa manera hemos calculado la resultante. Ya, ahora voy a calcular el valor de vector B. Entonces, para calcular el vector B voy a agrupar estos dos aquí. Obviamente puedo agrupar esto, ¿no? También puedo agrupar esto. Esto con esto. ¿Es así? Puedo agrupar. Pero mi recomendación en este caso es que hagan la agrupación, la hagan así como lo estoy haciendo ahorita. Ya. A y B. ¿Por qué? Porque el único dato de esos tres vectores que me da es el vector A. ¿Es así? ¿Ya? Por eso quiero que ustedes para calcular B usen también el mismo valor, el mismo vector que tienen como dato. Si yo calculo de esta manera, agrupo esto con esto, imagínense que se ha equivocado al calcular la resultante, que es mal. ¿Ya? Y agrupamos la resultante con B. Obviamente que B va a estar mal también. ¿No es así? En cambio, en el examen, por ejemplo, si ustedes agrupan de esta manera, como está ahorita con lo que está con verde, ¿ya? Entre A y B, puede ser que la resultante esté mal, pero si agrupamos A y B, lo más probable es que esa sí va a salir. Y esa es una pregunta que vale 20 puntos. O sea, ya se han equivocado con la resultante, entonces con el vector B van a tener 10 puntos. ¿Ya? Por eso siempre les recomiendo que usen el dato, no este dato que han calculado. Porque imagínense que aquí nos hayamos equivocado al calcularlo, entonces ya va a estar mal. Y viendo que es un ejercicio sumamente sencillo, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, calculamos B. Ahí mismo despejamos, fíjense. Vamos a tener a B, que va a ser igual al vector A por el seno de 36 grados dividido entre el seno de 84 grados. No sé por qué el 4 me sale horrible. Ya. Reemplazamos los datos, ¿no? Aquí es 20 por el seno de
36 grados dividido entre el seno de 84 grados. Ahí está, por favor, jóvenes, calcúlenlo. Sale 11, No sé por qué siempre escucho el número completo, pero el décimo nunca lo escucho. Internet, ¿no? Ahorita vamos a anotar, esperemos. Hasta donde pude escucharle a su compañera, dijo que B era igual a 11,82. Ya, muchas gracias. Ahí está, jóvenes. Lo hemos calculado de esa manera, ¿sí? Ahora ya les dije, podemos calcular ahora bien usando la ley de coseno, ¿no es así? ¿Ya? Pero el primer paso sí o sí se tenía que hacer por la ley de seno. Este primer paso, sí o sí por la ley de seno. ¿Ya? Fíjense, entonces voy a volver a calcular B, pero en este caso usando la ley de coseno. ¿Ya? Ya han visto cómo les explicaba hace rato cómo se calcula la ley de coseno, ¿no es así? Entonces lo voy a hacer directamente con otro colorcito. Aquí fíjense, si yo quiero calcular B, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de el vector A cuadrado más la resultante elevado al cuadrado menos 2 veces el vector A por la resultante por el coseno de qué ángulo. Ustedes díganme, ¿qué ángulo? ¿60 grados, 36 grados, 84 grados o 120 grados? 36. 36. Muy bien, jóvenes. El ángulo opuesto, siempre el ángulo opuesto al vector que yo estoy colocando aquí. ¿No es así? Si aquí dijera A, aquí sería por coseno del ángulo de 84 grados, pero estamos colocando B. ¿Cuál es su ángulo opuesto de B? Es 36 grados. ¿Ya? Todos esos datos los tenemos. Entonces, reemplazamos. ¿Cuánto vale A? Vale 20. 20 elevado al cuadrado. Más la resultante que vale 17,42, ¿no? Menos 2 por 20 por 17,42. Entonces, por el coseno de 36 grados. Ahora, obviamente no me va a salir 11,82, me va a salir 11,80 y algo. Siempre va a variar unos cuantos decimales. ¿Cuánto sale B? Sale igual 11,80. En este caso salió exactamente igual. Ahí está. Entonces, fíjense, sí podemos usar, de dos formas podemos calcularlo, ¿no? ¿Ya? Se puede calcular de dos maneras. Entonces, así que no va a haber ningún problema si ustedes usan en ambos casos la ley de seno, o si quieren, sí o sí la ley de seno, en este caso ya les dije, el primer paso sí o sí la ley de seno, y luego pueden usar la ley de coseno, como ustedes quieran. Las dos son fórmulas sencillas para usarlas, ¿no es así? Ya saben ocuparlas ahora, ¿no es así? Si es que ya sabían antes, bueno, están recapitulando nada más, ¿no? Y recordando. ¿Ya? ¿Hay alguien más que haya entendido esta parte de este ejercicio? ¿Todo claro? Sí. Bueno, jóvenes, entonces yo creo que, no sé si ustedes quieren continuar, hacemos un ejercicio más o quieren que continuemos esta mañana para hacer este otro ejercicio, fíjense. Este sí está un poco largo. Hagamos estática, Esa. es lo más difícil. Sí, estática es muy, Es muy que lo difícil. pasamos súper rápido nosotros y nos explicó mucho la Una Sí, clase fue estática. estática. Fue de pasada y creo que medio. Es un ejercicio, el sotoíno lo presión. Esperen un ratito.